Apreciables radioescuchas y cibernautas, bienvenidos al programa de Radio Carta Magna que se transmite desde www.iqueradio.wix.com en las instalaciones del partido político Movimiento Ciudadano, sitio en General Antonio de León número 2, Colonia San Miguel Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, en esta Ciudad de México, Distrito Federal, en las inmediaciones del metro Juanacatlán. Su servidor, el doctor en Derecho Julio César Palacios Escobar y la licenciada en Derecho Sara Ayala Vázquez. En los controles, Luis Huerta, y en la producción, Eduardo Vázquez. Con el propósito de divulgar la epistemología jurídica, es decir, el conocimiento del derecho en todos sus aspectos, el día de hoy presentamos un tema de una relevancia social, el arraigo, con entusiastas jóvenes de la licenciatura en Derecho, generación 2012-2015, del Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Nos acompañan Nayeli Granados Benítez, Adolfo Aguirre Altúzar, Jorge Alfonso Tenorio Alfaro, Freddy Paniagua Coria, Adip Ángel Brito Ruiz, Francisco Israel Biosca Guevara, Diana Isabel Villafán Recendis, Sandra Alarcón Cicero. Bienvenidos, compañeros. Buenas tardes. Y el tema del arraigo, un tema controvertido hoy en día, que nace de la ciencia jurídica del derecho civil como una pretensión de que los que iban a ser llevados a juicio no pudieran abandonar una ciudad para que pudieran estar presentes en el desarrollo del proceso, y se transmuta al derecho penal para los delitos denominados graves y sobre todo para los delitos contra la delincuencia organizada. Hoy en día hemos escuchado este tema tan controversial e iniciaremos con Nayeli Granados Benítez, que nos explique cuál es el concepto jurídico del arraigo. Buenas tardes a todos. Para la legislación actual, el arraigo es considerado como una medida precautoria que es dictada por el juez, por petición de parte, cuando se hubiere temor de que se ausente u oculte la persona contra quien se entabló la demanda o contra quien se entablará. Su objeto es impedir que el arraigado abandone el lugar del juicio sin dejar un apoderado que pueda contestar la demanda, seguir el proceso y responder de la sentencia que se dicte. Por su parte, para el penalista Jorge Alberto Silva Silva, es una condición para obtener la libertad provisional, y consiste del acatamiento a la orden que se le da al sujeto para que no se ausente del lugar donde se está llevando a cabo el juicio. Con lo cual podemos concluir que el arraigo es una medida cautelar que durante la averiguación previa se impone como vigilancia de la autoridad al indiciado, para los efectos de que éste cumpla con los requerimientos del Ministerio Público en razón de la investigación de un hecho delictivo. Esta figura se encuentra en el artículo 133 bis del Código Federal de Procedimientos Penales, el cual menciona que la autoridad judicial podrá, a petición del Ministerio Público, decretar el arraigo domiciliario del indiciado tratándose de delitos graves, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga de la acción de la justicia, correspondiera al MP y a sus auxiliares vigilar el mandato de la autoridad judicial que éste sea debidamente cumplido. Asimismo, debemos precisar y cabe destacar que el arraigo es un acto esencialmente perjudicial, puesto que sirve como herramienta a la autoridad investigadora para que previamente a un proceso logre conformarse el cuerpo del delito, aunque excepcionalmente la figura del arraigo puede ser un acto procesal
una vez que se solicite cuando esté abierto el procedimiento. También hay que puntualizar que los sujetos que intervienen en el arraigo son necesariamente el Ministerio Público de la Federación, en su calidad de peticionario o solicitante del arraigo. El órgano jurisdiccional o juez en materia penal competente debe conocer la procedencia de la citada solicitud y del indiciado o individuo que deberá quedar arraigado una vez proceda la solicitud. Otra pretensión importante es ubicar a la figura del arraigo en su modalidad domiciliaria, y aunque está en el debate solo en el artículo 133 bis del Código Federal de Procedimientos Penales, las demás legislaciones en el resto de la República hasta ahora guardan el mismo criterio respecto al arraigo en sus legislaciones locales, no queriendo decir esto que son estrictamente iguales, sí que sean esencialmente la consideración de la misma manera. Muy bien, compañera Nayeli Granados Benítez. Escucharemos a nuestro compañero Adolfo Aguirre Altúzar, que nos va a explicar dónde se regula jurídicamente el arraigo. Buenas tardes a todos, el auditorio. Yo comenzaré comentándoles que esta figura jurídica se encuentra legislada en diferentes ordenamientos. El más importante, por supuesto, es nuestra Constitución, que es la base de todos los demás ordenamientos. Dentro de esta, en su artículo 16, párrafo séptimo, a la letra dice: la autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de 40 días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga de la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder de los 80 días. Existen otros ordenamientos que hablan del arraigo en forma más específica, como pueden ser la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en su artículo 12, la Ley contra la Delincuencia Organizada para el Distrito Federal en su artículo 6, que más adelante veremos que probablemente poco tiempo más adelante desaparezca, el Código Federal de Procedimientos Penales en su artículo 133 bis, entre otros. Lo que menciona cada uno de estos ordenamientos en los artículos mencionados es una descripción más específica de todas las características que señala el artículo 16 de nuestra Constitución, que acabo de leerles. Me gustaría analizar un poco más a fondo las características del arraigo con el propósito de que nos sea un poco más claro a todos, que podamos crearnos una opinión propia. Comenzaré. Lo primero que nos menciona el artículo 16 es que el arraigo lo declarará un juez a petición del Ministerio Público, siempre que cumpla con las siguientes características. La primera nos dice que se trate de delitos de delincuencia organizada. Para más específico, les aclaré, delincuencia organizada la consideramos como la organización de 3 o más personas para cometer delitos en forma permanente o reiterada. Además de la delincuencia organizada, también en algunos casos de delitos graves se puede declarar el arraigo. La segunda característica tendrá que ser en el lugar y tiempo que la ley señale. Esto nos quiere decir que no puede ser en cualquier lugar, tiene que ser un lugar específicamente señalado por la ley y el tiempo obviamente también señalado por ellos mismos. La tercera característica es que no podrá exceder de 40 días. Este plazo de 40 días podrá prorrogarse hasta 80 días, siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que dieron origen al arraigo. Y por último, podrá decretarse siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, teniendo las siguientes características: para protección de personas o bienes jurídicos, cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga de la acción penal. A grandes rasgos es donde podemos encontrar regulado el arraigo y sus características más importantes.
para que le sea aplicado a las personas. Muchas gracias y espero que esto les haya servido. Excelente, compañero Adolfo Aguirre Altuzas. Compañero Jorge Alfonso Tenorio Alfaro, ¿cuál es el propósito del arraigo? Buenas tardes. Primero que nada quiero agradecer al doctor Julio César por la invitación y quiero aprovechar también para enviar un saludo al contador Felipe Tenorio González y a mi familia. Y bien, lo que es el propósito del arraigo es un tema muy importante y controvertido y tiene que ver con la reforma del 18 de junio del 2008, donde se incorpora en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo que es la figura del arraigo. Todo esto ha generado un gran debate a raíz de esta introducción del arraigo. Si bien es cierto, como propósito del arraigo es una medida de orden cautelar, es decir, quiere asegurar ciertos fines procesales dentro de un juicio o bien asegurar la presencia de una persona ante una autoridad judicial, tratándose solo en aquellos casos cuando una persona sea acusada de delitos contemplados por la ley como delincuencia organizada. Todo esto la verdad no es nuevo, ya que anteriormente lo teníamos contemplado en diversos códigos de procedimientos penales y también podemos señalar que se han establecido jurisprudencias a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el arraigo pues no afecta la libertad personal, pero sí es un acto de molestia. También se tuvo un caso donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde alguno de los códigos lo declaró inconstitucionalmente. ¿Por qué? Pues porque había sostenido que la orden de arraigo afectaba la libertad personal por el excesivo tiempo que se sujeta a detención a una persona. Todo esto en contraste con la temporalidad de los sistemas ordinarios de restricción de libertad, en donde de todos los plazos se cuentan incluso en horas, por la ausencia de estándar probatoria adecuada, así como por la imposibilidad de ejercer, obviamente, el derecho a una defensa adecuada. Sin embargo, a pesar de esta determinación y de reiterados pronunciamientos previos por parte de mecanismos internacionales, en los que México es parte y ya que tratamos de convenios y tratados internacionales como en el de derechos humanos, en el cual tenemos para la eliminación de la figura del ordenamiento legal mexicano en el año 2008, dicha figura se elevó a la norma constitucional, es decir, en su artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde nos menciona que la autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona con las modalidades de lugar y tiempo. Obviamente todo esto conforme a la ley lo señale y solamente pues un juez puede emitir esta orden de arraigo. Va a ser de 40 días, pero solo en casos excepcionales se puede prorrogar por otros 40 días. Todo esto puede llegar a un máximo total de 80 días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, para la protección de las personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Es muy importante señalar también en el artículo transitorio 11º del decreto de la reforma del 2008, que se señala que en tanto entra en vigor el sistema de juicios orales de todo el territorio mexicano, solo los jueces del Fuero Común podrán seguir emitiendo órdenes de arraigo, pero solo y exclusivamente como lo marca nuestra Carta Magna, solo será arraigo domiciliario y ya no se podrá tener a las personas en estos famosos centros de arraigo, que suelen ser establecimientos públicos como hoteles que alquilan las Procuradurías de Justicia, creados específicamente para tener ahí a las personas y poder ejecutar estas órdenes judiciales. Todo esto ya queda en el pasado, ya que todo esto la verdad ya está prohibido, ya que el arraigo tiene que ser de naturaleza domiciliaria y en todo el territorio nacional. Una vez que entre en vigor la reforma del 2008, exclusivamente serán los jueces federales quienes podrán emitir estas órdenes de arraigo, ya que la materia de delincuencia organizada se reserva a la Federación en términos del artículo 73 de nuestra Carta Magna, es decir,
se va a limitar de la forma considerable la determinación del arraigo y solamente será por aquellos delitos considerados por la ley como delincuencia organizada. Gracias. Excelente, compañero Jorge Alfonso Tenorio Alfaro. Escucharemos la exposición del compañero Freddy Paniagua Coria sobre cuáles son los ilícitos que contempla la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Buenas tardes, querido auditorio, y le damos aquí agradecimiento al doctor por dejarnos participar en esta plática que tenemos con ustedes acerca del arraigo, que es algo fundamental dentro de la delincuencia organizada que se está manejando últimamente por los delitos que se consideran graves. Como se mencionó anteriormente, la figura del arraigo solo puede aplicarse para delitos de delincuencia organizada. Definimos lo que la Constitución establece en términos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la cual precisa en su artículo 2 que únicamente se sancionarán y serán considerados como delincuencia organizada, y aquí la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, valga la redundancia, contiene un catálogo en los cuales son los delitos que se consideran como tal. Empezamos con el número 1, terrorismo y terrorismo internacional. En este rubro, lo que nos quiere decir que es todo acto que pone en peligro o genera temor a una sociedad o a un estado en su totalidad. Por ejemplo, ahorita lo que ha pasado en los actos recientemente en el estado de Jalisco, se tienen como un terrorismo, ya que ponen en situación de riesgo y peligro a la sociedad que conlleva en ese estado. El segundo es contra la salud. Bueno, contra la salud nos significa que es la gente que se dedica a vender drogas y a fabricación de las mismas, estupefacientes, y por ende pues es la que distribuye y vende este tipo de drogas al menudeo o al mayoreo. En tercero viene falsificación o alteración de moneda. Bueno, en este queda bien claro que es la persona o las personas que se dedican a fabricar papel moneda falsa y que la cambian en el mercado. A estas personas también se les conoce como delincuentes en delincuencia organizada por el modo que están operando. En materia de hidrocarburos también es uno de los que están regulados como delincuencia organizada, ya que es lo que hacen recientemente las personas que ordeñan los gasoductos por parte de Pemex y se roban la gasolina sobre estos. Esta operación con recursos de procedencia ilícita, bueno, aquí lo más conocido es lo que llamamos lavado de dinero, que la delincuencia obtiene dinero lógicamente por los delitos que llevan a cabo y lo empiezan a manejar con negocios que a la luz se ven regulares, pero bueno, se hace un lavado de dinero para este dinero lo puedan manejar de la mejor manera sin ningún problema. Acopio y tráfico de armas son los delincuentes que tienen armas que están que no están reguladas, ya que son exclusivas del ejército o en su mayoría son más fuertes todavía. Tráfico de indocumentados, tráfico de órganos, corrupción de menores de 18 años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho, de personas que no tienen capacidad para resistirlo. Pornografía infantil, turismo sexual, lesocinio para personas de 18 años de edad o las personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho. Tráfico de menores, el robo de vehículo, delito en materia de trata de personas, los que tienen que ver con secuestro. Este es el catálogo que nos define la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en los cuales se regula que se tienen como delincuencia organizada y donde se lleva a cabo el arraigo. Hemos escuchado los tipos penales que
la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada señala como más que graves son los que atentan contra la sociedad mexicana y también contra la sociedad internacional. Estos delitos son derivados también de 2 tratados internacionales, el Tratado de Palermo y el Tratado de Milán, que han establecido cuáles son los delitos, podemos decir, internacionales que afectan a todo el mundo, a todas las sociedades. La Organización de las Naciones Unidas ha considerado que tales conductas ilícitas sean atacadas gravemente, y consideramos que la figura del arraigo es exclusivamente para este tipo de criminales. Amigos, vamos a un corte y regresamos en un momento. Amigos, regresamos al programa Carta Magna y estamos con el tema el arraigo, con jóvenes entusiastas de la licenciatura en Derecho, generación 2012-2015, del Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Y tenemos aquí a nuestro invitado, Adib Ángel Brito Ruiz, a quien le preguntaremos, de acuerdo a los lineamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿considera que el arraigo viola los derechos humanos de los delincuentes considerados por la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada? Ok, muy buenas tardes a todos. Sí, efectivamente, los criterios de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en relación a este tema del arraigo establece que efectivamente hay violaciones de los derechos humanos. ¿En qué sentidos? Establece varias violaciones, pero principalmente podemos precisar 3 que podrían ser las siguientes. La Corte Interamericana establece violaciones al principio de derecho a la libertad personal, por un lado. Por otro, establece violaciones al derecho de circulación y residencia. En otro sentido, también la Corte establece violaciones legales del debido proceso. En este sentido podemos precisar violaciones a la presunción de inocencia, a la adecuada defensa y a la contradicción. Bajo esta tesitura, podemos decir que en el momento en que un juez federal otorga una orden de arraigo a petición del Ministerio Público Federal, arraigando a una persona durante 40 u 80 días, que se presume ser miembro de la delincuencia organizada, en este sentido se está violando el principio de inocencia. Por otro lado, podemos establecer otros ejemplos donde está claramente plasmada la inconstitucionalidad de esta figura. Por ejemplo, en el mismo 16 constitucional de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, podemos establecer una clara contradicción, ya que en su párrafo 6 nos habla sobre la figura del arraigo, ya que como anteriormente lo han referido los compañeros que ya refirieron el precepto, y en su párrafo 8 nos dice lo siguiente: ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de 48 horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial. Este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anterior dispuesto será sancionado por la ley penal. Entonces, como podemos observar, en este sentido hay una clara contradicción en ese mismo precepto constitucional. Por lo tanto, el arraigo viene a ser una extensión de este plazo de 48 horas previstos en el 16 constitucional, a efecto de que el referido agente perfeccione la indagatoria. Por lo tanto, la figura del arraigo no es procesal, sino administrativa, y en este sentido podemos concluir un acto autoritario en un principio legislativo y con posterioridad administrativa y jurisdiccional. En este sentido de que se aplica una sanción previa antes de reconocer la culpabilidad de una persona.
Así como este ejemplo, podemos citar algunos otros preceptos constitucionales en los cuales podemos ver claramente la inconstitucionalidad de la figura del arraigo. Sin embargo, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos no está considerando o no está estudiando el tema en el sentido que se le está dando a la figura del arraigo con respecto a la Ley Federal para la Delincuencia Organizada, relacionada con la teoría o derecho del enemigo, en donde uno de los puntos fundamentales estriba precisamente en suprimir o reducir los derechos humanos a los delincuentes pertenecientes a la delincuencia organizada, ya que debido a la gravedad de los delitos que vulneran severamente, que debido a la gravedad de estos delitos que se establecen en la ley federal, como lo son el terrorismo, el acopio y tráfico de armas, tráfico de indocumentados, tráfico de órganos, etcétera, como lo refirieron anteriormente, podemos precisar que la Corte Interamericana no está considerando ese punto, tomando en consideración la gravedad o la personalidad 100% o pura antisocial de estas personas que se dedican que son miembros de la delincuencia organizada y que se verán severamente a la sociedad, en donde con respecto a esta teoría del derecho del enemigo, no se les considera como personas y por ende se les debe suprimir o reducir sus derechos humanos. Excelente, compañero Adip Ángel Brito Ruiz. Compañero Francisco Israel Biosca Guevara, tomando en consideración ese aspecto denominado la peligrosidad de los delincuentes señalados en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, ¿cómo observa usted la figura del arraigo para este tipo de delincuentes? ¿Qué tal? Buenas tardes. En primera instancia agradezco la invitación que nos hizo cordialmente el doctor Julio César, y tomando en cuenta la pregunta que se nos hace, bueno, pues si bien es cierto ahorita que es el tema muy importante y prácticamente en boga de lo que estamos pasando en la actualidad, pues es importante hacer algunas menciones específicas en la ya multicitada reforma de 18 de junio del 2008, ya que obviamente pues, es trascendental para el sistema de la procuración e impartición de justicia en materia penal. En esta reforma se establece la procedencia del arraigo única y exclusivamente para delitos de delincuencia organizada, emitida por la autoridad judicial y a solicitud del Ministerio Público. Sí, pero hay que subrayar que en la misma reforma se modificaron las fracciones 21 del artículo 73, en donde se establece la competencia única y exclusivamente de la Federación al legislar en materia de delincuencia organizada, obviamente quedando la facultad accesoria del arraigo como exclusiva de las autoridades federales, y en su artículo 11º transitorio de esta misma reforma modifica temporalmente el alcance del arraigo hasta la entrada en vigor del sistema penal acusatorio federal, posibilitando la emisión de órdenes de arraigo en casos distintos a la delincuencia organizada, en un lugar específico y en un término más limitado, para permitirlo en delitos graves, en el domicilio del indiciado y hasta por un máximo de 40 días. Sin embargo, este artículo 11º transitorio en ningún momento modifica la competencia federal para emitir una orden de arraigo ni permite que los ministerios públicos o jueces locales emitan estas órdenes. La racionalidad del transitorio solo se refiere en la entrada en vigor del sistema acusatorio a nivel federal, modificando las circunstancias materiales de tiempo, modo y lugar para emitir la orden de arraigo, pero no modifica la competencia federal para hacer competentes a las autoridades locales para emitirla. Por ello, una orden de arraigo emitida por un juez local, solicitada por un ministerio público del fuero común para el éxito de la investigación de un delito también local, no puede ser considerada constitucional, ya que ni el juez es autoridad competente para emitirla ni el ministerio público para solicitarla, aun cuando el delito por el que se solicitó fuera considerado grave
y en la federación o el estado no haya entrado en vigor el sistema acusatorio. Esto que refiero con antelación es muy importante para poder llegar a una conclusión. La situación se refiere debido a las actuaciones que tiene las autoridades locales y específicamente hablo del Distrito Federal en relación al arraigo. Es completamente inconstitucional y existen variados criterios de la Corte donde refiere que no tiene procedencia ni tampoco tiene la autoridad prácticamente las legislaturas del Distrito Federal están invadiendo obviamente pues otros poderes no federales que no le corresponde, y en consecuencia esto en un futuro nos puede servir para un amparo por la violación de los derechos. Hay una situación también que es muy importante referir en cuanto a los tratados internacionales que ha firmado el Estado mexicano, y obviamente ellos refieren que en efecto hay violaciones a los derechos humanos, como lo refería con anterioridad mi compañero Avid, ¿sí? Pues obviamente no se respetan las garantías de las detenciones de las personas establecidas. Obviamente estoy hablando del Pacto Internacional de Derechos Civiles Políticos, y obviamente pues, se encuentra firmado y ratificado por México. Aquí cabe hacer una pregunta muy importante: si el régimen de prisión preventiva es automática para ciertos delitos y es considerado contra el principio de presunción de inocencia, entonces en consecuencia el arraigo llega al extremo de esta violación. ¿Por mi parte sería todo? Excelente, compañero Francisco Israel Biosca Guevara. De los compañeros de la licenciatura en Derecho Generación 2012-2015, también está con nosotros la compañera Diana Isabel Villafán Reséndiz, a quien le preguntaremos la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emite una opinión el 29 de abril del año 2011. Esta opinión analiza la condición de peligrosidad de la delincuencia organizada contemplada en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Buenas tardes a todos. Y en respuesta a su pregunta, doctor Julio César, la recomendación 2/2011 derivó de una investigación iniciada de oficio en virtud de una nota periodística en la que sustancialmente se señalaba la sobrepoblación en el centro de arraigo de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, el abuso de esta figura por el personal ministerial, en donde el arraigo es la regla y no la excepción, y las condiciones en las que se encuentran las personas son deficientes. Para la acreditación de los hechos anteriores, la investigación realizada por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal empleó múltiples líneas de investigación y generó un vasto sustento probatorio, y con las cuales la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal comprobó que en el arraigo existe un patrón reiterado y sistemático de graves violaciones e intromisiones a la libertad personal, puesto que se evidencia la utilización del arraigo respecto a delitos no contemplados en la Constitución, tales como lo son de naturaleza patrimonial, entre otros, daño a la propiedad, fraude y robo. En otras palabras, se evidenciaron un conjunto de restricciones y limitaciones al derecho a la integridad personal que generan un sufrimiento y degradación de la dignidad de las personas bajo arraigo, incluso superior o más grave al que se presenta con motivo de la prisión preventiva o de la prisión como pena en los reclusorios del Distrito Federal. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal considera que aún en estados que han vivido situaciones graves de excepción, caracterizados por altos niveles de violencia producida por fenómenos como el terrorismo y la mafia, se han establecido garantías y derechos procesales mínimos a favor de los ciudadanos. En este sentido, es vital señalar que a pesar de la situación de violencia generalizada que vive México, se debe respetar y garantizar un conjunto de derechos fundamentales para los inculpados. Como consecuencia de dicha recomendación, y con respecto a lo mencionado por mi compañero Adolfo, el día 13 de abril del 2013, el Ejecutivo local encabezado por el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, firmó una iniciativa para derogar el arraigo, el cual firmó y entregó a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la propuesta de ley para derogar la figura del arraigo del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal y abrogar la Ley contra la Delincuencia Organizada para el Distrito Federal. De dictaminarse en sentido afirmativo por la Asamblea, la figura del arraigo estaría desapareciendo en la Ciudad de México. Toda vez
diversos organismos de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas ya se han pronunciado, como lo son el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, esto en diciembre del 2002, que solicitó al Estado mexicano la eliminación del arraigo. Con posterioridad, el Comité contra la Tortura en febrero del 2007 reiteró la necesidad de eliminar el arraigo de nuestra legislación nacional. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en abril del 2010, en el contexto del Informe Periódico Universal, el Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas, en su informe sobre su visita a México en mayo del 2010, y la Relatora Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, en abril del 2011. Y por último, en diciembre del año pasado, el Comité contra la Tortura, en su informe situacional, volvió a reiterar la solicitud a México para derogar el arraigo. Se establece también la eliminación del arraigo de la legislación local. Es congruente con los estándares de protección de derechos humanos, acata las múltiples recomendaciones emitidas por los organismos internacionales antes mencionados, así como la propia emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. La detención con control judicial que propone la iniciativa presentada por el jefe de gobierno representa un avance en la vigencia de los derechos fundamentales, no solo por ser menos gravosa para las personas detenidas al simplificar el plazo de 5 días, sino porque será ordenada, supervisada y será implementada con control judicial, por lo que las personas estarán a disposición del juzgador, quien incluso podrá decidir que la persona detenida con control judicial permanezca en su domicilio o en un lugar distinto a la detención ejecutada por el Ministerio Público. Particularmente, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal considera que al momento de su dictaminación es indispensable que los legisladores tengan en cuenta el nuevo marco constitucional inaugurado por el artículo 1, en particular el principio pro persona, así como la obligación de implementar el nuevo control de convencionalidad que debe aplicar a todos los juzgadores del país. Excelente, compañera Diana Isabel. Escucharemos a nuestra compañera Sandra Alarcón Cicero. Le preguntaremos: las jurisprudencias y tesis que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto del arraigo hacen un estudio sistemático de la teoría del derecho penal del enemigo contemplada en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y conforme a su pregunta, doctor Julio César, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no contempla el estudio sistemático de la teoría del derecho penal del enemigo, ya que no toma en consideración la peligrosidad de los miembros de la delincuencia organizada, ya que estos vulneran o lesionan severamente a la sociedad y no nada más es nacional, sino también internacional. El arraigo es una medida precautoria que se ajusta a las necesidades sociales por las que atraviesa nuestro país, ya que por su conducta son considerados criminológicamente hablando como individuos peligrosos y algunos hasta reincidentes. El arraigo no está hecho para los delitos comunes, es para la delincuencia organizada y es exclusiva de la Federación, y los estados no son titulares de dicha potestad normativa. La Suprema Corte de Justicia de la Nación solo se evoca a proteger a los ciudadanos comunes, y dicen que el arraigo vulnera diversos derechos humanos, como la libertad, la integridad física, la presunción de inocencia, la libertad de tránsito, pero en lo que no se han dado cuenta es que el delincuente se convierte en un enemigo, que no goza del estatus de ciudadano. Por esa razón, en unas ocasiones se les limitan y en otras se les suprimen sus garantías procesales, ante la infidelidad al derecho que protagonizó al violar la norma penal. No existe ninguna jurisprudencia o tesis en donde nos diga que la ley contra la delincuencia organizada tiene por objeto adoptar nuevas alternativas político-criminales que posibilitan una actuación más eficaz de los órganos responsables de la seguridad ante las amenazas del crimen organizado. Para finalizar, recordemos que la figura del arraigo está hecha para los delitos graves, como son el terrorismo, acopio y tráfico de armas, tráfico de indocumentados, tráfico de órganos, corrupción de personas menores de 18 años o personas que no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho, como es la pornografía, el turismo sexual, el tráfico de menores, robo de vehículos, trata de personas, el secuestro,
Por mi parte sería todo y no me queda más que agradecer el espacio brindado a los alumnos de la licenciatura en Derecho para podernos expresar. Gracias. Muchísimas gracias, compañera Sandra Alarcón Cicero. Amigos, vamos a un corte y regresamos al programa Carta Magna. Amigos, regresamos al programa Carta Magna. El día de hoy tenemos como invitados a jóvenes entusiastas de la licenciatura en Derecho Generación 2012-2015 del Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Nuestro tema del día de hoy es el arraigo. Como invitados a Nayeli Granados Benítez. Bueno, solo para comentar y finalizar, es muy importante que existan este tipo de programas donde nosotros nos podamos expresar y podamos dar nuestra opinión sobre temas tan importantes, como en este caso es un tema muy controversial que es el arraigo, y también la gente que pueda escuchar el radio pueda tener un poco de más información, ya que no todos, o bueno, la mayoría de las personas no conocemos ciertos temas hasta que igual o nos llama la atención o por los términos que se manejan en la materia, es muy difícil de entenderlos. Entonces es muy interesante y es muy bueno que existan este tipo de programas donde nosotros nos podamos expresar y podamos compartir un poco de nuestros conocimientos. Muchísimas gracias, Nayeli. Escucharemos a Adolfo Aguirre Altúzar. Bueno, pues no me queda más que agradecer al doctor Julio César la invitación para poder participar en este espacio, y quisiera pedirle al auditorio que siempre se informe, que no permita que cuestiones políticas o de otro tipo influyan en su pensamiento o en sus decisiones hacia un tema, que siempre se informe, porque este tema que acabamos de abordar sobre el arraigo es muy controvertido y muchas veces es aprovechado por personas para beneficio propio. Entonces yo les pido muy especialmente que se informen, que investiguen, que adquieran el conocimiento suficiente para poder tener una opinión propia sobre este o cualquier otro tema. Me gustaría también aprovechar este espacio pues para enviar un saludo a mi familia, y que me ha apoyado siempre en todo esto que estoy haciendo, y nuevamente reiterar el agradecimiento al doctor Julio César por habernos permitido participar en este espacio. Muchas gracias, Adolfo. Escucharemos al licenciado Jorge Alfonso Tenorio Alfaro. Claro que sí, doctor. Es muy importante pues el estar aquí con todos ustedes, y para fomentar más que nada lo que es el conocimiento, así como lo menciona el doctor Julio César, lo que es la epistemología jurídica, para tener una mejor argumentación jurídica. Y todo esto es muy importante obviamente para los jueces y los estudiantes de derecho. Les agradezco la atención a todos los radioescuchas y aprovecho para enviar un cordial saludo a Selena Cristal y a mis hijos Jonathan y Jorge. Gracias. Muchas gracias, Jorge Alfonso. Escucharemos al licenciado Freddy Paniagua Coria. Bueno, nuevamente con ustedes, Radio Escuchas, nada más para agradecerle que nos hayan regalado su tiempo para escucharnos, y más que nada darle las gracias al doctor Julio César Palacios por esta oportunidad, y a la radiodifusora Ike Radio, para que vayan haciendo más documentales y programas acerca del derecho penal, toda vez que con el nuevo procedimiento que se lleva a cabo, el arraigo es una figura muy importante que hasta los ministerios públicos en este momento tienen desconocimiento de cómo llevarlo a cabo, precisamente por ser un nuevo procedimiento el que se lleva a cabo dentro de la legislación penal. Y por ende pues agradecerles que en estos espacios nosotros como litigantes que apenas somos estudiantes y vamos a enfrentarnos hacia lo nuevo que es en la materia, en los juzgados, pues informarnos y tener más conocimiento en la epistología jurídica. ¿Por qué? Porque si bien es cierto en la calle se aprende de otra forma, tenemos que tener bien arraigado y bien explicado
con fundamentos y cimentación lo que significa cada uno de los términos jurídicos, para así poderlo llevar a cabo en el ámbito laboral. Por mi parte, pues sería todo, y agradecerle a mis compañeros que participaron en este programa, conjuntamente con el doctor y a la radiodifusora. Que tengan buena tarde. Muchas gracias, Freddy. Escucharemos al licenciado Adip Ángel Brito Ruiz. Sí, muy buenas tardes. Antes que nada quiero agradecerle al doctor Julio César Palacios por la oportunidad que nos da de expresarnos en este programa, y porque yo creo que hay pocos espacios en donde se puede hablar de estos temas jurídicos. Bueno, como ya se ha venido mencionando, el arraigo pues es una figura muy controversial, y yo en lo particular pues puedo concluir que el arraigo es un instrumento del Estado diseñado para mantener un control social que podríamos considerar como una falacia jurídica, es decir, una figura jurídica que aparenta ser constitucional pero que en realidad no lo es, sino por el contrario sería una figura inconstitucional. Desde luego que en este sentido pues habría que analizar, ¿no?, varios factores, como lo hemos venido mencionando, ¿no?, varios de nuestros compañeros. Es muy controversial, sin embargo pues es un tema amplio que podríamos abordar o pueden abordar, ¿no?, y documentarse y exponer su punto de vista. Y pues por lo concerniente a mí pues eso sería todo, y pues le agradezco a todos los que nos escuchen por poner. Muchas gracias, Adip Ángel. Escucharemos al licenciado Francisco Israel Biosca Guevara. Sí, claro que sí. Bueno, pues de nueva cuenta agradecer la oportunidad de la intervención en este espacio, posiblemente tan breve, pero bastante importante, y sobre todo a Ike Radio por la oportunidad, y hacerles la extensa invitación a todos los radioescuchas y cibernautas, a efecto de que nos preparemos día con día y obviamente darnos cuenta de lo importante que es el conocimiento de la ¿verdad? Entonces, en consecuencia, pues no me queda más que agradecer de nueva cuenta y enviarles un saludo a todos y que pasen buena tarde. Muchas gracias, Francisco Israel. Escucharemos a la licenciada Diana Isabel Villafán Recendis. Bueno, muchas gracias, y no me resta más que agradecerle al doctor Julio César Palacios por la oportunidad que nos brindó para poder venir a expresarnos sobre pues la poca o mucha información que tenemos sobre este tema que fue el arraigo, y pues darle las gracias a todos mis compañeros que participaron para poder aportar cada uno a este tema tan debatible, ¿no? Nada más que agradecerles y pues que pasen buena tarde. Muchísimas gracias, Diana Isabel. Escucharemos a la licenciada Sandra Alarcón Cicero. Muchas gracias por haberme dejado participar y darme esta gran oportunidad en un tema tan controversial como es el arraigo. Espero que les hayan quedado muy claros los conocimientos, un aprendizaje, y no olviden siempre leer más y estar bien informados sobre los temas. Y quiero mandar un saludo a mis hijos, a Katia y a Juan, y muchas gracias por el apoyo que me brindan. Y gracias a ustedes, doctor Julio César, por darnos esta oportunidad. Gracias. Muchísimas gracias a todos los entusiastas jóvenes de la licenciatura en Derecho, generación 2012-2015, del Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, al haber asistido al programa Carta Magna con su entusiasmo y con un tema que está en la modernidad de nuestra sociedad, pero que es tan relevante porque lo están abordando en el sentido de que el arraigo no debe existir para los delincuentes normales, para los ciudadanos que no han cometido delitos graves. Sin embargo, también los delitos graves no hemos observado que se les aplique el arraigo. Sí, el arraigo está destinado y encaminado para los delincuentes que señala la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, cuyos delitos suelen ser de alta peligrosidad para la sociedad.
Estos delitos atentan contra el orden social, contra el orden internacional, y la Organización de las Naciones Unidas ha optado, invitado y elaborado un proyecto en un tratado internacional llamado de Palermo y de Milán para atacar a estos delincuentes que son terroristas, que son secuestradores, que son tratantes de blancas, que afectan la economía internacional de los países al falsificar monedas, que fabrican y distribuyen las drogas, que atentan también contra las mujeres, porque el delito de trata de blancas es una explotación inhumana hacia las mujeres. También la pornografía infantil y la explotación sexual de los menores. Muchísimos tipos penales han quedado establecidos que que afectan terriblemente a las sociedades de todo el mundo. Compañeros, les agradezco que hayan asistido a este programa y hayan expuesto sus puntos de vista, sus aprendizajes en relación a estos temas tan controversiales, y los invito, les reitero las invitaciones para que puedan volver a asistir y presentarse en este programa Carta Magna, que a través de IK Radio están abiertos para todos los estudiosos del derecho. Les agradezco mucho, y a todos los radioescuchas, muchas gracias por su atención y por habernos seguido, que nos estén siguiendo, que se está convirtiendo en un programa abierto para todo el público, para todos los estudiantes y los estudiosos del derecho. Muchísimas gracias a IK Radio. Gracias a todos.